agradezco, mi Jesús, por el don que nos has dado al enviar a esta iglesia un buen pastor. En Vivo con el Pastor, un espacio dedicado para el consejo bíblico y para dar respuesta a tus inquietudes. Aquí en Eloa Radio, la emisora que te edifica. Llenes de tu unción. Bendice a mi pastor. Dios les continúa bendiciendo a todos los que nos ven en esta hora. Es para nosotros un gusto, un placer poder estar con ustedes en esta su emisora, Eloa Radio, la emisora que te edifica. Queremos invitarlos para que continúen añadiéndose a nuestra programación. Estamos en el Facebook como Eloa Producciones Zona 9. También tenemos una cuenta allí en YouTube para que usted pueda mirar las predicaciones que se están dando todos los días en la iglesia y en los diferentes eventos que Dios nos permite tener. Y allí en YouTube aparecemos como Eloa Producciones. También, si quiere reportarnos su sintonía, puede hacerlo a la línea de WhatsApp 321-483-8051. En Instagram aparecemos como Eloa Producciones. Y también en nuestra página web, donde puede sintonizar la emisora Eloa Radio, puede hacerlo en www.eloaradio.com. Es para nosotros una bendición poder compartir en este lugar la palabra del Señor y edificar su vida a través de esta bendición que Dios nos permite. Hoy estaremos mirando el tema del pecado. Vamos a compartir acerca del pecado. Y he tomado como apoyo una revista Impacto Evangelístico donde aparece bien explicado toda la enseñanza acerca del pecado. Y encontramos en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 que dice: todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué es el pecado? Pecado es infringir la ley de Dios. Pecado es contradecir el mandamiento de Dios. Pecado es ir en contra a lo establecido por Dios. Dios nos ha dejado una serie de reglamentos. Dios nos ha dejado su ley. Dios nos ha dejado unos mandamientos para que nosotros los cumplamos, para que nosotros vivamos, para que nosotros obedezcamos. Pero cuando nosotros somos desobedientes a su palabra, desobedientes a su llamado, a su mandamiento, eso se llama pecado. Muchos fallan a Dios, muchos le pecan, muchos pecan contra Dios porque consideran que los mandamientos de Dios están allí, que Dios los ha dejado por capricho, por sencillamente molestar al hombre, pero en realidad todo lo que Dios ha dejado para nosotros tiene mucho sentido y va más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Un padre de familia tiene sus hijos y les tiene también reglamentos en la casa. Si un padre de familia se da cuenta que su hijo está jugando con un medicamento, con un objeto cortopunzante, con un cuchillo, está jugando tal vez con un material inflamable como la gasolina, el padre le va a quitar eso a su niño, le va a decir: no está bien porque no es cosa para niños. De hecho, en muchas de las cosas que llevamos al hogar, dice no dejar al alcance de los niños. Y entonces el padre de familia mantiene pendiente por el bienestar de su hijo y le prohíbe: hijo, cuando usted esté solo, siempre tenga en cuenta que nunca debe meter sus dedos en el enchufe de la luz, nunca debe poner su manito allí en los cables eléctricos, no cojas el cuchillo, no tomes ese medicamento, no toques nada de lo que hay en esta mesa porque te vas a perjudicar, eso te va a hacer daño, le dice el padre de familia. Pero no porque no lo quiera, no por molestarlo, sino porque lo ama y quiere conservar su integridad, quiere conservarlo sano, quiere conservarlo bendecido y no tener que llevarlo a un hospital y no tener que bregar con él y no tener que verlo padeciendo por haber hecho una mala actitud, por haber cometido una falta. Entonces el padre le dice al hijo: no haga esto, no haga lo otro, por el bien del niño más que por el bien del padre, por el bien del hijo. Cuando Dios nos deja su ley, cuando Dios nos enseña su palabra, cuando Dios nos dice no hagas esto o lo otro, cuando Dios nos dice debes vivir de esta manera, en eso hay sabiduría y Dios lo hace para que nosotros vivamos bien. Infringir la ley de Dios nos trae ruina, muerte, miseria,
desastre, destrucción, amargura, depresión, dolor, miedo, ansiedad y todo lo negativo y todo lo malo. La Biblia dice que el pecado conduce a la muerte. La Biblia dice que el pecado conduce a la destrucción, pero el Señor conduce a la vida. El obedecer la palabra de Dios conduce a la salvación. El obedecer a Dios produce lo contrario que el pecado. El obedecer a Dios trae paz, gozo, paciencia, felicidad, alegría, armonía, todo lo bueno y al final nos conduce al reino de los cielos. Vale la pena obedecer a Dios. Vale la pena apartarnos del pecado. El pecado es algo que desagrada a Dios. Nosotros no debemos endurecer nuestra vida a Dios. No debemos endurecer nuestro corazón para obedecer a Dios. Porque si Dios nos ha dejado sus mandamientos, si nos ha dejado su palabra, es para nuestro bienestar. Muchas veces el hombre no entiende esto. En todas las series de televisión, en la gran mayoría de series de televisión y en las novelas y programas, se muestra el pecado como algo normal. Para este mundo el pecado es normal. La Biblia dice que hay muchos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Hoy se dice en la mayoría de las esferas de la sociedad, en los diferentes estratos sociales, que no hay más que otra ley que haga lo que bien le parezca. Nada es pecado. El adulterio y la fornicación, la mentira, la envidia y todo lo demás que nombra la Biblia como pecado, hoy se muestra como algo natural, como algo normal, como algo agradable. Pero la Biblia ya hablaba de esto cuando dice que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, no las puede discernir, no las puede entender. Pero los que son espirituales sí entienden y comprenden lo que Dios dice en su palabra. Dios nos invita para que le agrademos, para que llevemos una vida de integridad, de rectitud agradable a Él. Dios quiere que salgamos del pecado por el bien de nosotros. Y cuando nosotros entendemos esto y comenzamos a vivir una vida agradable a Dios, cumpliendo su voluntad de acuerdo a su palabra, obedeciendo sus mandamientos, entonces nos damos cuenta que es bueno Jehová para con nosotros, que es agradable obedecer a Dios. Dice la Biblia, el hacer tu voluntad, oh Jehová, me ha agradado. Termina diciendo, me ha agradado. La voluntad de Dios es agradable. Romanos 12:2 dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. O sea, la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena. Termina diciendo, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es perfecta porque Dios es perfecto, porque Dios es sabio. Dios odia el pecado. ¿Por qué Dios odia el pecado? Porque el pecado destruye su creación. Porque el pecado afecta a sus hijos. Porque el pecado conduce a la violencia. Porque el pecado conduce a la destrucción, conduce a la muerte, conduce a la ruina, a la miseria y a todo lo malo. Dios no comparte con el pecado. Dios no tiene pecado. Asimismo, Dios quiere que nosotros también odiemos el pecado y nos apartemos del pecado. La Biblia dice que Dios es santo. La Biblia nos enseña y dice, sed santos, dice el Señor en su palabra. Sean santos porque yo soy santo. Apártense del mal, apártense de lo pecaminoso. Muchas personas creen que todo lo bueno, la Biblia lo llama pecado. Pero cuando la Biblia dice que algo está mal es porque realmente es nocivo para el ser humano. Hay personas que viven pensando a toda hora en hacer lo malo, en cometer pecado. Y muchas personas no disfrutan de lo que tienen por desear lo que no tienen. Y tienen grandes bendiciones en su casa y no son felices y no tienen paz en su corazón y no se gozan porque están anhelando siempre lo que no han conseguido. Y esa insatisfacción los lleva a vivir una vida de tristeza, una vida de cansancio. Entonces es por eso que muchos también por vivir pensando en lo que Dios prohíbe, no disfrutan de lo que Dios nos permite hacer. Dios quiere que nosotros hagamos el bien. Dios nos invita a través de su palabra para que vivamos, le agrademos y le sirvamos a Él y a nuestro prójimo a través del amor. El Señor dijo, el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios y el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo, y en esto se cumple la ley y la palabra. Este es el fundamento de nuestra fe, este es el fundamento de la palabra, este es el fundamento del cristianismo, es el amor de Dios. El amor de Dios, el amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Pero el pecado daña nuestra comunión, nuestra relación con Dios.
El pecado daña nuestra relación con nuestro prójimo. El pecado nos impide ser felices. Muchos hoy viven una vida de desespero, de amargura, porque allí su conciencia les redarguye de lo malo que han sido, del pecado que han cometido, de esa vida desenfrenada. Aparentemente lo tienen todo, aparentemente deberían vivir bien, pero están en una depresión, en un desespero, en una amargura por causa del pecado, porque no han aprendido a confiar a Dios y entregarle a Dios sus problemas. Pero cuando empezamos a confiar en Él, a tener fe, la falta de fe es pecado. Cuando empezamos a tener fe en Dios, a creerle, a vivir para Él, empezamos a gozar de la paz de Dios. Dice el coro, cuando Cristo pasa, todo se transforma, se va la tristeza y llega la alegría. Entonces, Dios aborrece el pecado y quiere que nosotros también aborrezcamos el pecado, porque el pecado destruye al hombre. El pecado hace mal al hombre. ¿Por qué está malo el pecado? Porque conduce a la muerte. Pero Dios conduce a la vida. Dios tiene una ley clara y Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. O sea, el pecado es para todos. El que peca, la ley es para todos. Dice, el que peque morirá, sin excepciones. Y el que se arrepienta, vivirá y entrará al reino de los cielos y tendrá morada con Dios en el reino de los cielos. Y disfrutará aquí en la tierra, en el presente, en corto, mediano y largo plazo, disfrutará de las bendiciones de Dios y del privilegio de servir a Dios. Dios dice en su palabra que Él ama a los que le aman, que Dios honra a los que le honran. Cuando yo honro a Dios, cuando amo a Dios, disfrutaré de las bendiciones de Dios. Los que miraron a Dios no han sido avergonzados. El que permaneciere hasta el fin, este será salvo. Hay que permanecer todo el tiempo luchando contra el pecado, abandonando el pecado. Hay que hacer un esfuerzo, no es fácil, porque estamos bajo una naturaleza pecaminosa. Un día Adán y Eva le fallaron a Dios y por ello entró el pecado en el hombre. En el libro de Génesis encontramos que a través del hombre entró el pecado al mundo. Génesis capítulo 3. Ellos le fallaron a Dios y por ellos entró el pecado a la raza humana. Pero también a través de un hombre, Jesucristo hecho hombre, entró la salvación al mundo. Hemos pecado. Todos cometemos pecado, todo ser humano. Hay gente que dice, yo no mato, no robo y no le hago mal a nadie y no necesito arrepentirme. Pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, la Biblia dice, el que diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo y hacia Dios mentiroso, porque todos somos pecadores. Todos necesitamos venir constantemente a la presencia de Dios para decirle, Señor, perdona mis pecados. Pero la Biblia dice que cuando alguien se arrepiente y reconoce su pecado, Dios le perdona y entrará al reino de los cielos. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. La voluntad de Jesús es que todos sean salvos. Porque yo he venido para que tengan vida. El pecado conduce a la muerte. El resultado del pecado es la muerte. Y la muerte en el infierno, la destrucción. Pero el Señor dice, mi voluntad, yo he venido es para que tengan vida. Y vida abundante, no cualquier vida. No solamente nos podemos referir al reino de los cielos, sino aquí también en la tierra. Para que tenga abundancia, para que disfrutes del bien y de la misericordia. Dice que me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia lo seguirán aquel que se aparta del pecado, aquel que hace lo bueno. Porque el Señor dice, los pensamientos que tengo de vosotros, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de paz. Si se arrepiente, si reconoce su maldad, si reconoce su pecado, si toma la determinación de agradar a Dios. Entonces, es necesario que tome la determinación. En el Antiguo Testamento, la Biblia se refiere al pecado como errar al blanco. Aquel que no acierta. Y es que pecar es fallar. Fallar al tiro. Aquellos que se desempeñan en el deporte del arco, aquellos que tiran el arco, la flecha, y ponen un objetivo al cual se le llama el blanco. Aquellos que no aciertan, aquellos que pegaron lejos, a eso se refiere la Biblia cuando en el Antiguo Testamento dice fallaron, erraron al blanco, errar al blanco, fallar.
Entonces, la Biblia dice que nosotros no debemos errar. No se engañen, Dios no puede ser burlado. No se engañe, no erre, no falle. Mire a Dios, porque el que sigue a Dios quiere decir que dio al blanco. Que el que sigue a Dios y se arrepiente quiere decir que está en el lugar correcto. Dios necesita personas con la actitud correcta. ¿Qué debe ser cuál? Reconocimiento del pecado. Reconocer que se ha fallado. Es de humanos equivocarse, pero es más de humanos el reconocer el error. Cometer un error, cometer un pecado, cualquiera lo comete. Pero es más valiente el que reconoce la falta. Porque el que reconoce la falta tiene la oportunidad, tiene todavía la esperanza de cambiar. Aquel que reconoce que anda mal y que ha fallado tiene la esperanza de cambio. Por eso dice el Señor en la Biblia, el que crea, dice, será salvo. Mas el que no crea es condenado, ya no hay esperanza para él porque no ha querido creer. Pero el que cree tiene esperanza de salvación. El que cree puede entrar al reino de los cielos. Entonces le animamos para que usted tome la determinación de creer, agradar a Dios, de creer, llenarse de fe y buscar el rostro de Dios. Cuando usted se humilla delante de Dios y le dice, Señor, perdona mi pecado. Señor, te invito para que entres a mi vida. Yo sé que te he fallado, yo sé que he cometido mal. Entonces dice la Biblia que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios no lo abandona, Dios no lo desprecia. Dios está dispuesto para perdonarlo, restaurarlo y levantarlo. La raza humana está caída por causa del pecado, pero cuando el hombre viene a Cristo y tiene un encuentro personal con Dios, Dios le perdona, le lava, lo restaura y lo hace una persona diferente. Hoy en día el término pecado está muy desvalorizado, muy devaluado. Hoy cualquier cosa es pecado. Muchos dicen, qué pecadito el niño se cayó, qué pecado, qué pecadito el niño se ensució la cara. Y cualquier cosa dice, ay, qué pecado. Pero pecar, solamente pecamos contra Dios cuando le fallamos en sus mandamientos, cuando desobedecemos su palabra. Dios desea que nosotros vivamos una vida agradable a Él. La Biblia dice, sé santos porque yo soy santo. Dios nos invita a una vida de santidad, a apartarnos del mal. Dios ve en nosotros una obra perfecta, una obra terminada, y por eso nos anima para que de continuo permanezcamos limpiando nuestra vida en su presencia, para poder realizar en nosotros la obra que Él quiere terminar, ver terminada. Vemos el caso del escultor que toma una piedra y él mirando allí un bloque de cemento o ese bloque, esa piedra áspera, sin figura. El escultor comienza a mirarla y logra visualizar, ve lo que los demás no ven. Ve en esa piedra la obra perfecta, logra ver la obra terminada y comienza con un cincel y un martillo a ir despejando, a ir quitando de la piedra lo que no sirve para la imagen que quiere grabar. Dios es el escultor, excelente escultor. Quiere grabar en nosotros la imagen de Dios. Quiere grabar en nosotros esa identidad de Dios. Quiere grabar en nosotros y hacer de nosotros un instrumento útil y de valor. Y toma ese corazón de piedra y comienza a esculpirlo. Comienza a golpearlo. Comienza a ir retirando lo que no sirve, ir sacando hasta que logra hacer de nosotros la obra perfecta, la obra terminada. Todos los días nos va dando un pincelazo, un cincelazo que va despejando, que va limpiando, que va puliendo hasta que terminará y perfeccionará. La Biblia dice, el que comenzó la buena obra la terminará. Muchas veces nosotros decimos, tanto tiempo llevo luchando por no pecar, pero siempre peco. Estamos en el proceso de Dios. Lo que debemos hacer de continuo es ir a la presencia de Dios a pedirle perdón por nuestros pecados y nuestras fallas. Nunca seremos tan perfectos y que podamos llegar al nivel de decir que somos tan perfectos que nunca pecamos, pues la Biblia dice que el que diga que no tiene pecado hace a Dios mentiroso y la verdad del Padre no está en él. La Biblia dice que el corazón del hombre tiende al mal.
desde su juventud. La necesidad está ligada al corazón del muchacho. La Biblia dice que somos pecadores, pero Dios ama al pecador que se arrepiente. Dios ama a aquel que reconoce su maldad. El que confiesa su pecado y se aparta, dice la Biblia, alcanzará misericordia. La voluntad de Dios es transformarnos, darnos una vida nueva. El plan de Dios es que usted tenga un hogar bendecido, una vida de bendición, de abundancia. No que se pierda. Dios desea que usted confiese su pecado, que usted vaya a su presencia, que usted renueve su espíritu, que usted tenga una transformación, una vida nueva, que salga de esa vida de pecado, de materialismo, de esas filosofías humanas, de estar pensando y considerándose sabio o experto en su propio pensamiento y crea que lo que la Biblia dice es verdad y necesita el arrepentimiento y necesita el perdón de Dios. Es necesario que se rinda a Él. Es necesario que le busque de todo corazón. Es importante que permanezca limpiándose en los pies del Maestro. La Biblia nos relata una historia bien preciosa cuando Jesús comienza a lavar los pies de sus discípulos. Y Pedro le dice, Señor, a mí no me lavarás los pies. El Señor le dice, si no me permites lavarte, no tendrás parte conmigo. Porque necesitaba ser limpio. Entonces Pedro le dice, Señor, está bien, lávame todo. Dice, todo no, porque estás limpio por mi palabra. Pero los pies los tiene sucios, necesita lavarse. El caminante se le ensucian los pies. Entonces, nosotros somos limpios por la palabra de Dios. Usted que ha creído en Cristo Jesús está limpio por la palabra que recibe de continuo en la presencia de Dios. Esa palabra que usted escucha a diario en la iglesia o a través de esta emisora, a través de cualquier programa de radio, esa palabra que usted mantiene recibiendo, esa palabra lo ha ido limpiando y usted está limpio por la palabra de Dios. Pero necesita limpiarse los pies, porque en el diario caminar, en el diario vivir, se nos van pegando cosas y van aflorando en nosotros cosas de este mundo que desagradan a Dios y necesitamos ir cortando. Y todos los días lavar nuestro vestido en la sangre de Cristo. Hoy usted debe acogerse a la esperanza. Hoy usted debe acogerse a la misericordia de Dios. Y sacar de su vida, lavar su vida, sacar de su vida lo que estorba, lo que no sirve, lavar su vida en la sangre del Cordero. Y para que cuando Cristo venga, usted sea transformado en un cuerpo de gloria y entrar a gozarnos con Cristo en el reino de los cielos. La voluntad de Dios es de vida, es de perdón, es de misericordia. Qué bueno que usted tome la determinación de alejarse del pecado, ese cuarto oscuro donde Dios quiere que usted salga. Dios nos ha mostrado ese cuarto oscuro, que es desagradable, que es detestable, que es triste, que mata, que perjudica, que hiere. Pero también Dios nos ha mostrado una puerta de salida que se llama Jesús. Usted tiene una esperanza todavía. Usted que se siente esclavo del pecado, del vicio y de la maldad, de la tristeza y de la amargura y no ha podido salir de ahí. Hoy hay una salida y se llama Cristo. Se llama Jesús. Está al alcance de todos. Jesús está disponible hoy para usted. ¿Quiere salvación? ¿Quiere la vida eterna? No necesitas hacer grandes cosas. No necesitas dinero para eso. No necesitas pagar penitencia. Es tan fácil como reconocer que ha fallado. Eso es lo que Dios quiere ver, un reconocimiento, una actitud de perdón y la decisión de cambiar. Decirle, Señor, perdóname. En el nombre de Jesús, lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te confieso como mi único y suficiente Salvador. No necesito más sino a Jesús. Entonces cuando usted le pide perdón y se humilla ante Él, tal vez con lágrimas en sus ojos, reconoce que ha sido malo y que necesita la ayuda divina, la Biblia dice que Dios está al alcance. Hoy Dios está disponible para usted. Aproveche esa gracia de Dios. Aproveche ese regalo. Aproveche esa bendición. Tal vez mañana puede ser demasiado tarde. Al cielo no entrará cosa injusta. Al cielo no entrará el que comete pecado, pero el que se arrepiente entrará al reino de los cielos. El Señor nos invita, dice, a través de su palabra, hijito, estas cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno peca, abogado tenemos, es Jesucristo, que es justo y fiel. Dios quiere que entremos y gocemos con Él en el reino de los cielos, pero necesitamos arrepentirnos y tener una actitud humilde ante Dios, de constante arrepentimiento.
y humildad. Acérquese a Jesús. La puerta está abierta, usted decide. Dios quiere que usted decida. Dios dice, ahí está el camino, escojan qué van a seguir. Hoy usted tiene la libertad de escoger. O escoge vida o escoge muerte, la determinación la toma usted. Ahí está la puerta, ahí está el camino. Tome la decisión, pero sepa que la decisión que tome tendrá consecuencias. Si tomas a Cristo, tendrás reino de los cielos y bendición, felicidad y gozo. Si tomas el pecado, tendrás destrucción, ruina, muerte y miseria y una condenación en el infierno eterna. Hoy usted tiene que tomar una determinación. Yo lo animo para que se decida por Cristo. Yo lo animo para que se decida a buscar a Dios y encuentres la salvación de su alma. Es el objetivo de ser cristiano. Es el objetivo de venir a Jesús, es ser salvo. No hay ningún otro. Si algún otro tiene otro interés, está equivocado, está en el lugar equivocado, está perdiendo su tiempo. El objetivo no es tener gloria y poder. El objetivo no es tener fama y reconocimiento. El objetivo no es conseguir dinero y tener una estabilidad, una comodidad económica. El objetivo de ser cristiano es entrar al reino de los cielos y gozarnos con Cristo. Los primeros cristianos tenían que sufrir el látigo, la persecución, pero ellos tomaban la cruz de Cristo, tomaban el camino del escarnio, el camino del sufrimiento, y nada les importaba, y estaban dispuestos a perder todo, a su familia y todas sus posesiones, solo por ganar a Cristo. Hoy queremos vivir un evangelio fácil, hoy queremos vivir un evangelio a nuestra conveniencia. Si usted tiene otro interés, otro objetivo, se ha desenfocado, se ha perdido, se ha ido, se ha extraviado. Hoy necesitas reconocer y volver al camino, a la senda de Dios, a la senda antigua, que es el camino de la salvación. Buscamos a Dios porque le amamos y queremos que nos regale la salvación de nuestra alma. Es lo principal en la vida de todo cristiano. No es cuánto logres, cuánto consigas, porque la bendición de Dios es la que enriquece y trae paz al alma, que es una de las mayores riquezas. Y también bendición económica. Pero el principal objetivo es entrar al reino de los cielos. Con pecado no entraremos, pero si se arrepiente, Dios lo perdona. Arrepiéntase hoy, pídale perdón y gocémonos con Cristo en el reino de los cielos. Es para mí un gusto haberle podido predicar en esta hora a través de la palabra acerca del pecado. Voy a hacer una oración para que Dios le bendiga y esta palabra quede en su corazón. Amado Dios, soberano Padre que estás en gloria, gracias por cada uno de los que han estado atentos a este sermón. Permite, Señor, que haya un reconocimiento del pecado y de la falta, que haya una actitud humilde ante ti, Señor, que puedan haber arrepentidos a través de esta palabra, Señor, que quede grabada en su mente, que llegue, Señor, con la unción y el poder, que toque y transforme sus corazones. En el nombre de Jesús te pido que les perdones, que les laves con tu sangre, que escribas su nombre en el libro de la vida y que haya para ellos salvación. Muchas gracias te damos, Señor. Amén y amén. Así, Dios les continúe bendiciendo. Recuerda que en el Facebook aparecemos como Eloa Producciones Zona 9, en YouTube aparecemos como Eloa Producciones, en Instagram aparecemos como Eloa Producciones. También la línea de WhatsApp a la que nos puede escribir es el 321-483-8051 y nuestra página web es www.eloaradio.com. Recuerde la emisora que te edifica. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Sea mi pastor, protégelo del mal. Ha finalizado su programa En Vivo con el Pastor. Sintonízanos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Aquí en Eloa Radio, la emisora que te edifica. Protégelo del mal, que siempre esté dispuesto a servirte, mi Jesús. Sea mi